y a los que están conectando. Yo soy Tere de la Concha, soy, como algunos ya lo saben, pertenezco al Colegio de Corredores Públicos actualmente de Jalisco, actualmente soy vocal en el Consejo Directivo y hoy traemos esta charla que es principalmente para nosotros los corredores que seguimos siendo profesionistas independientes para planear nuestro futuro cuando seamos ancianitos o ancianitas. Bien, me encanta cómo lo presentas, Tere. El día de hoy te vamos a dar información muy valiosa para que planees tu pensión con mucho tiempo y tengas herramientas para que llegado el momento puedas tener una vejez como siempre la has deseado. Y para ello tengo a bien presentarte a nuestro speaker del día de hoy. Con nosotros el licenciado Enrique Burgos. Él estudió la carrera de Economía y una maestría con especialidad en Finanzas. Tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria de servicios financieros. Es representante de firmas nacionales e internacionales, especialistas en gestión de activos. Y actualmente es director general de Proactivos, Tu Guía Financiero, despacho especializado en finanzas personales y corporativas, con más de 80 asesores certificados en todo el país. El foro es tuyo, Enrique Burgos. Adelante. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias, Tere, por esta invitación. Encantados de poder participar con el Colegio de Corredores Públicos, no solamente en Jalisco, sino por ahí nos acompañan también de algunas otras latitudes del país. Gracias, Giselle, por acompañarnos. Ángeles, Aide, Luis Alejandro, Sergio, Miriam, Nancy. Esta es una sesión muy petit comité, cosa que me encanta. Le decía a Tere que la última sesión que tuvimos una participación de más de 500 personas y es una locura tratar de administrar grupos tan grandes, así que este foro pues se siente muy cálido porque precisamente pues está como que sí mucho en confianza, ¿no? Y si me permiten, voy a compartirles, nada más ayúdenme a corroborar si están viendo la presentación. Y sí te vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues primero que todo, definir con toda claridad cuál es el objetivo de esta sesión. Si alguien les dijo que aquí vamos a aprender a cómo convertirnos en vendedores diamante en Nuskin o Herbalife, esta no es la sesión. Se equivocaron de liga. Aquí lo que buscamos es darte un breve contexto de lo que es las perspectivas, sobre todo de las pensiones en México, darte algunas herramientas que te permitan saber cuánto necesitarías tener acumulado en un fondo para poder tener una pensión, pues el retiro deseado. Y vamos a darte algunas herramientas que creemos que son muy útiles y muy interesantes, tanto financieras como fiscales, para ayudarte a llegar más rápido y más fácil a este objetivo, que sin duda es algo complejo, ¿no? Y antes de conocer el qué y el cómo, siempre nos parece muy importante tener el por qué, tener cuál es la razón, cuál es la situación que impera actualmente en nuestro país y que nos da esa perspectiva de cómo son las pensiones en México. Y uno de los datos más relevantes, sin duda, es el crecimiento en la expectativa de vida que hemos venido teniendo a lo largo de los años, ¿no? La realidad es que, como verán ahí en esta primer tablita, pues la expectativa de vida en los años 30, por ejemplo, no llegaba ni a 50 años, ¿no? No había seguridad social, no había muchas medicinas, no había muchos procedimientos médicos, entonces las personas vivían relativamente poco tiempo. La buena noticia, por un lado, es que gracias a estos avances en la ciencia, gracias a estos avances en tener una infraestructura de salud pues cada vez más importante, más grande, más desarrollada, las personas cada vez vivimos más años, cosa que es muy buena, ¿no? Hoy en día el promedio de vida en México oscila alrededor de los 75, 76 años. Entonces, pues bueno, eso por un lado es una gran noticia, pero por otro lado también tiene grandes retos, ¿no? ¿De qué vamos a vivir después de nuestra etapa productiva? Nosotros sabemos que quizá en el oficio como corredor público, no sé cuál sea el promedio de vida productiva,
pero si nosotros nos vamos a una media en un oficio tradicional en México, sabemos que quizá de los 25 a los 60, pues yo creo que a los 60 ya sería demasiado optimista pensar que más allá de los 60 todavía existan mucha opción de empleo bien remunerado para todas las personas. Insisto, cada profesión tiene sus características, cada profesión es distinta, cada oficio es distinto, pero si nos vamos a la media, digamos, a un trabajo productivo, sabemos que quizá pueda oscilar de 30 a 40 años el tiempo que voy a estar, digamos, generando ingresos. Y es importante desde ahorita tener una perspectiva de qué voy a vivir después de terminar esa etapa productiva por los años restantes pues que me toque vivir, ¿no? Algún dato relevante también es que la inmensa gran mayoría de la población en México no son asalariados, y como no son asalariados, tampoco participan en sistemas de seguridad social, y por ende la gran mayoría no tiene acceso a una pensión o no va a tener derecho a poder tener alguna pensión. Hoy en día oímos hablar de la pensión universal que otorga el gobierno federal. Sin embargo, como sabemos, pues son montos que más o menos oscilan alrededor de 6,000 pesos al bimestre, y yo les preguntaría a ustedes, a los que nos acompañan el día de hoy, si a partir del mes próximo sus ingresos se vieran reducidos a, en vez de, no sé, ganar 10, 20, 30, 50, 100, tratar de ajustar ese presupuesto a 3,000 pesos mensuales, si consideran que pudieran mantener el mismo estilo de vida. Yo creo que es una pregunta un tanto retórica. La respuesta es difícilmente alguien podría vivir con eso. Y entonces es una situación que nos lleva a la importancia de que podamos tratar de anticiparnos y de entender cuál es mi perspectiva, en qué me puedo apoyar yo para poder lograr una pensión que, si bien no llegue a poder tener una, digamos, tasa de reemplazo del 100%, es decir, que si yo en mi vida productiva mis ingresos promedio fueron de 50,000, que en mi retiro también sean en ese mismo nivel, por lo menos acercarnos lo más posible, ¿no? Porque sabemos que ya, digamos, en una etapa más avanzada en nuestras vidas, pues hay gastos importantes que quizá ya los dejamos un poquito atrás. Podemos hablar sin duda de los hijos, ¿no? Que es un gasto sumamente relevante. A lo mejor llegando a la edad del retiro, pues quisiéramos pensar que pudieran ya ser personas independientes. Y bueno, también hay otros gastos dentro de la etapa productiva, digamos, la adquisición de una vivienda, que también normalmente pues son créditos que podemos llegar a pagar durante 20 años, quizá en la etapa del retiro a lo mejor ya tenemos casa propia y entonces ya no es un gasto que tengamos que estar haciendo mes con mes. Sin embargo, viene toda otra serie de gastos que a lo mejor en la etapa de juventud pues no nos preocupamos, no le damos mucha importancia, pero que en otra etapa sin duda pues van a ser muy importantes, como todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, actualmente en México tenemos un par de sistemas de pensiones, de los cuales vamos a hablar muy por encimita, porque entendemos que la mayoría de aquí son profesionistas independientes y que no tendrían derecho a una pensión. Sin embargo, es importante que aquellos que a lo mejor en alguna etapa sí llegaron a cotizar, sepan a qué es lo que tienen derecho y si pueden apoyarse en esa base para poder lograr o acercarse más al objetivo deseado. Con relación a las personas que cotizan en el sistema actual, y vamos a hablar un poquito de las diferencias entre los dos regímenes, les digo muy por encimita para tratar de abocarnos más a lo que sería una pensión para un profesionista independiente. La realidad es que el sistema actual de pensiones, que lo conocemos como Afore o Afores, desde su inicio arrancó, digamos, con el pie izquierdo, ¿no? Porque se copia de un sistema de origen chileno, en donde ellos arrancan aportando el 10% del ingreso a este fondo para el retiro. Y no sé si hayan visto, pero hace algunos años hay una de las principales presiones sociales que tiene Chile, es justamente porque las pensiones no alcanzan.
por dos razones principalmente, ¿no? Porque pues a lo mejor uno quisiera pensar que la vida productiva es una línea recta, ¿no? En donde ganamos muy bien durante todos los años de nuestra vida. Sin embargo, pues la realidad es que no es así, ¿no? Sabemos que en algunos momentos vamos a tener muy buenos ingresos, otros no tanto, a lo mejor en algunos vamos a trabajar para alguna compañía, otros años nos iremos de independientes, a lo mejor por ahí algún pariente nos invitó a trabajar en alguna dependencia gubernamental y luego ya ganó otro partido, entonces ya salí, y esa es la realidad, ¿no? Que vivimos pues en la trayectoria laboral de muchas personas en México, y eso pues hace que tenga una afectación esas aportaciones a ese fondo de retiro. Por lo que en México, cuando se inicia con este sistema, nuestra aportación arrancó representando el 6.5% del salario del trabajador. Y si en Chile, que empezaron 20 años antes que nosotros con este sistema, no les alcanzó con el 10, pues creo que más o menos nos da una perspectiva de qué es lo que va a pasar con los fondos de Afore cuando esas personas lleguen a la etapa de su pensión. Y al final, creo que esta siguiente lámina que les voy a presentar por acá, ahorita me regreso a la anterior, nos resume, ¿no? ¿Cuál es la realidad y la perspectiva que tenemos en materia de retiro en México actualmente? Esta es una información del Consejo Nacional de Población en donde nos dice que actualmente solo el 1% de la población que tiene más de 60 años, pues cuenta con los recursos suficientes o digamos más que suficientes para hacerle frente a todo lo que pudiese requerir en esta etapa de vejez. Un 4% son económicamente independientes. Esto quiere decir que si bien no están así tan holgados y tienen todo resuelto, por lo menos sí pueden hacerle frente a sus gastos cotidianos del día a día. Un 5%, bueno, pues tiene que trabajar, seguir trabajando para subsistir, y yo no digo que esté mal. Bienvenido el trabajo después de los 60. La problemática que existe es que no hay tantas alternativas, no hay tantas oportunidades, y eso sin duda lo tenemos que tener en cuenta. Y la inmensa gran mayoría, como lo vemos ahí, el 61%, son dependientes de los hijos, son dependientes de caridad, son dependientes del gobierno para poder subsistir en esta etapa de la vida. Y ahí podemos ver expresiones muy distintas, ¿no? De estos ancianitos en la imagen, en donde pues sin duda tendrán muchas otras cosas de qué preocuparse pero teniendo dinero, pues creo que uno lo puede llevar mucho mejor a si no tienes un medio de donde poder echar mano de los recursos. Y la realidad es que también la dinámica poblacional en México ha cambiado con el paso de los años, ¿no? A lo mejor en los 50 veíamos familias en donde las parejas tenían 10 hijos o más, ¿no? Y cuando llegaban a la pensión, pues no es lo mismo que entre 10, pues cada uno ahí le ponga 1,000, 2,000 pesos mensuales a los viejos para que puedan, pues, subsistir de una manera digna en su vejez, a ahora las dinámicas en donde a lo mejor las familias son de 1, 2 hijos, y en muchos casos ya ni siquiera pues deciden tener familia. Entonces cambian mucho estas condiciones y hacen que sea indispensable que cada uno de nosotros tomemos esa responsabilidad, ¿no? Aquí en esta lámina básicamente lo que queremos transmitirles es que en México siguen existiendo básicamente dos sistemas de pensiones que pues son más que nada enfocados a personas asalariadas. Esto es importante remarcarlo, y básicamente lo que divide la posibilidad de estar en uno o en otro régimen es cuando empezamos a trabajar. Y este dato es muy relevante porque les decía, aunque muchos de los corredores que hoy nos acompañan en esta sesión sean profesionistas independientes, es probable que en alguna etapa de su vida sí hayan trabajado para una empresa, sí hayan cotizado y puedan aprovechar esa oportunidad para poder construir su pensión con mucho menos dinero que el que tendrían que invertir si hacen algo única y exclusivamente por cuenta propia. ¿Qué diferencias podemos hacer hincapié en cuanto a estos dos regímenes de pensiones?
Sin duda, la pensión del 73 del IMSS es una pensión sumamente noble. Es muy noble porque después de cumplir ciertos criterios, como lo vemos ahí en esta lámina de semanas de cotización o años laborados, de la edad en donde uno tramite su pensión y del promedio del salario, la realidad es que es una pensión que te permite poder tener una tasa de reemplazo del 100%. Vuelvo a este concepto de tasa de reemplazo, es el promedio de ingresos que tuviste en tu etapa productiva. Si mi etapa productiva, yo en promedio gané 30,000 pesos, hablaríamos de una tasa de reemplazo del 100% si mi pensión equivale a esa misma cantidad. Entonces, esta pensión del IMSS permite, dadas ciertas circunstancias de años trabajados, de salario y de edad, poder tener una pensión de hasta poco más de 80,000 pesos, que sería el tope para 2022, que creo que con esa cantidad, pues la inmensa gran mayoría de los mexicanos podríamos tener una extraordinaria calidad de vida durante nuestra vejez. Es una pensión que es vitalicia, es decir, mientras la persona viva, la sigue recibiendo. Es una pensión que se actualiza año con año con base en la inflación, es decir, no pierde su poder adquisitivo. Inclusive tienes derecho a que te den un aguinaldo, o sea, un mes adicional para que puedas hacerle frente a pues gastos extraordinarios, digamos, en alguna etapa del año. Es una pensión que se puede heredar inclusive, ¿no? A los beneficiarios que puedas tener la persona, dependientes económicos en línea directa, podría heredarse. Y la realidad es que es una pensión que en general, como les comento, es y fue sumamente noble, ¿no? ¿Quiénes podrían aprovechar los criterios y pensionarse con base en esta ley? Bueno, personas que hayan trabajado o hayan cotizado hasta el 30 de julio de 1997. Si alguna de las personas, perdón, el 1 de julio del 97, si alguna de las personas aquí presentes en alguna etapa de su vida trabajó, no recuerda si lo dieron de alto o no, sin duda es algo que debiéramos de considerar. Nada más es que ahí creo que alguien por ahí abrió su micrófono, échenos la mano para poderlo cerrar. Muchísimas gracias. Si alguna de las personas que está aquí presente trabajó en alguna etapa previo al 97, vale mucho la pena que podamos revisar eso porque, repito, son pensiones muy nobles que es importante aprovechar. Estas pensiones además las garantiza el gobierno, ¿no? Está en la ley, entonces es el IMSS, el gobierno federal quien la otorga. Y a diferencia del nuevo sistema, en donde lógicamente, dado que las perspectivas de vida en México van creciendo de manera importante, la dinámica poblacional, cada vez tenemos menos hijos, es menos la gente joven, hay más personas, adultos mayores. Llega un momento en donde el IMSS dice, esto no lo voy a poder solventar en el tiempo, tengo que hacer un cambio. Se salen de la administración y todo el tema relativo a las pensiones y lo ceden a empresas privadas en un sistema totalmente diferente. Ya no es el gobierno quien va a otorgar la pensión, sino van a ser las propias empresas y los trabajadores quienes van a aportar un fondo para el retiro durante toda la etapa productiva, y con lo que se acumule en ese fondo le van a hacer frente a los gastos de pensión. Sin embargo, la tasa de reemplazo estimada, de acuerdo a datos de la OCDE, en este nuevo sistema, considerando una persona que trabaje ininterrumpidamente durante 35, 40 años de su etapa productiva, oscila entre 20 y 30%. Es decir, si en su etapa productiva su ingreso promedio fue de 10,000 pesos mensuales, en el mejor de los casos, por la baja aportación que se hace al sistema, por el bajo porcentaje que se hace a este sistema, la expectativa de vida de estas personas o de pensión de estas personas sería entre 2,000 y 3,000 pesos mensuales. Y entonces ahí es importante, y aquí les puse una imagen que algunos que tenemos un poquito más de años a lo mejor nos acordamos, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme, no? Es decir, las perspectivas, a lo mejor en mi caso, yo nunca he cotizado, siempre he sido independiente,
nunca me he puesto a pensar, ¿no? En el tema del retiro, lo veo como algo muy lejano, algo que a lo mejor va a ocurrir en 1000, 2000, 5000 años, no es algo que a mí me afecta en este momento. La realidad es que si somos objetivos, si somos conscientes, ni el gobierno, ni las empresas van a tener la capacidad para poder resolver esta cuestión y esta necesidad que es muy de uno mismo. Uno es el que tiene que tomar esa responsabilidad y ya a estas alturas del partido no se vale que yo no sabía, a mí no me dijeron. Mientras más rápido te des a la tarea de tener una clara noción de cuánto es lo que yo necesitaría tener en un fondo de retiro para poder tener el estilo de vida en mi vejez que yo quisiera, más fácil va a ser llegar a ese objetivo. Imagínense simple y sencillamente que tienen como meta, no sé, comprar un auto que va a costar 500,000 pesos y tienes como opción número 1 para pagarlo una sola exhibición, un solo pago, o la otra opción es que lo puedes pagar, digamos, a 5 años sin intereses, por poner un ejemplo. ¿Cuál de las dos opciones sería más fácil? Mientras más tiempo tenga yo para poder aportar hacia un fin que, digamos, sea un recurso que difícilmente tengo la liquidez en el momento para poder hacer frente, ese esfuerzo, ese ejercicio se hace mucho más sencillo. Entonces, si somos responsables nosotros de que somos los únicos que podemos cambiar las perspectivas de nuestra vida para esa etapa, entonces pues creo que ya dimos un paso muy importante y esta sesión creo que ya habría valido la pena. Repito, es un grupo muy diferente, es un grupo en donde a lo mejor hay muchas personas que nunca han sido empleados y su caso particular creo que es el más delicado, porque si no hay absolutamente ninguna base de planeación para el tema del retiro, es urgente que lo empecemos a visualizar, que lo empecemos a planear. Si hay personas que actualmente son independientes, pero en algún momento sí fueron asalariados, tenemos que revisar a qué régimen pertenecen y ver qué podemos sacar de provecho de esa oportunidad o posible oportunidad de una pensión, si es que existiera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información y sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que tratamos de alcanzar para poder tener un retiro digno, ¿cuáles son nuestras principales recomendaciones que debemos de tener en cuenta para ayudarnos a ahorrar? Porque si nosotros determinamos, yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuál es tu ingreso promedio actual hoy en día al mes? Y nosotros sabemos que vamos a tener respuestas muy diversas, ¿no? O sea, alguien va a decir 10, 20, 50, 100. Cada persona va a tener un nivel de ingreso muy diferente. Y difícil va a ser que el porcentaje de gasto con respecto a ese ingreso, pues no sea algo muy cercano a todo, ¿no? O sea, el patrón de conducta que tenemos en general, sobre todo en este país, es que pues gastamos lo que ganamos. No lo hacemos como en otros países en donde se gastan lo que queda después de ahorrar, ¿no? Aquí nosotros primero gastamos y si queda algo ahorro, pero nunca queda nada porque no permito yo que quede nada. Entonces es una dinámica. Pero si yo les pregunto, con ese ingreso que tiene actualmente en promedio, si nos metemos en un túnel del tiempo y ya estamos en la etapa de su retiro, ¿con qué porcentaje se quisieran retirar? ¿Qué me contestarían? ¿No? Y aquí sí les abro el micrófono para que me digan con qué porcentaje de lo que ganas ahorita te gustaría recibir en cuanto a una pensión cuando ya no estés trabajando. ¿Te gustaría recibir el 10% de lo que ganas ahorita? No, pues el 100, ¿no? El 100% también, eso iba a decir yo. Muy bien. Yo creo que nadie en su sano juicio diría algo diferente del 100%, ¿no? Nuestra expectativa siempre va a ser a estar igual o mejor. Jamás vamos a esperar a estar peor de como estamos ahorita, ¿no? Y entonces aquí la siguiente pregunta es, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo al respecto para asegurar esos 10, 20, 30, 50,000 pesos mensuales, garantizar que tenga de dónde echar mano durante mi etapa de retiro?
que si la consideramos a los 60, 65, 70 años, probablemente vaya a necesitar ese recurso por 10, 15, 20 años, dependiendo de qué tan longeva sea tu familia, ¿no? De ahí sí creo que eso es una referencia para aquellos que tenemos de repente hay abuelos o bisabuelos que andan rondando los 100 años, pues ojo, ¿no? Hay una muy buena genética, muy buena la preservación de la vida y entonces tenemos que prever que pudieran ser muchos años de vida después de terminar con nuestra etapa productiva. Entonces, ¿cuáles son de los principales sugerencias o recomendaciones que podemos hacerles para que una vez que yo tengo cierta noción de mi número mágico? ¿Cuál es el número mágico? Es muy sencillo. Tú piensa ahorita, es más, haz este cálculo. Tú piensa, ¿cuál es mi ingreso mensual actual? No me lo digas, solamente piensa. Ok, si ya tienes ese dato, entonces multiplica ese número por 12, es decir, anualiza cuánto voy a necesitar al año. Es más, multiplícalo por 13 para que tengas un mes de aguinaldo, ¿no? Y esa cantidad multiplícala por el número de años que quisieras asegurarte esa mensualidad después de terminar tu etapa productiva. Si es por 10 años, multiplica esa cantidad por 10. Si es por 15 años, multiplica esa cantidad por 15. Si es por 20 años, porque tu familia es muy longeva, multiplica esa cantidad por 20. Y dime qué número te dio. Alguien ahí que me comparta cuál es su número mágico. Pues yo me fui bajita, me salió en 6. 6 millones. Ajá. Muy bien, pues mira, ahí tenemos un primer cálculo que son 6 millones, me imagino 50,000 pesos mensuales por 10 años, ¿no, Giselle? Más o menos, ajá. Muy bien, pues para tener asegurado 50,000 pesos mensuales por 10 años, sin meternos en complejidades financieras de inflación y cuestiones por el estilo, Giselle tendría que tener un fondo con 6 millones de pesos ahorrados para poder lograr ese fin. Ahora, Giselle, ayúdame con este otro dato. Divide esa cantidad entre el número de años que hay entre tu edad actual y la edad en que te quisieras retirar. Por ejemplo, si actualmente tienes 30 años, por decirte, y te quieres retirar a los 60, bueno, pues entonces serían esos 6 millones entre 30, ¿no? ¿Cuánto? Y ahí lo que nos va a dar es cuánto es lo que tendrías que ahorrar anualmente para poder llegar a ese fin. Y esto es importante saberlo, porque de repente... Ok, voy a cumplir 50, supongamos en número cerrado 50. Supongamos que me retiro a los 65. Serían entre 15. 6 millones 6 entre millones, 15, así es. Entre 15, 400,000. Ok, entonces tenemos que, suponiendo que Giselle hubiese planeado tener una pensión muy similar a lo que gana actualmente, voy a hacer esa suposición, ¿no? De 50,000 pesos mensuales, quiero mantener mi mismo estilo de vida. Ella tendría que ahorrar 400,000 pesos al año de, en teoría, 600,000 pesos que pudiese ganar. Y no estoy hablando aquí ni de impuestos, no estoy hablando, insisto, ¿no? De cuestiones como inflación y demás. Lo que quiero que quede claro es que mientras menos tiempo tengamos, es mucho más difícil poder ahorrar lo suficiente para poder lograr esa meta que buscamos. Entonces, ¿qué herramientas nosotros sugerimos que existen en el mercado, que se pueden aprovechar para tratar de llegar lo más lejos posible? Que si bien a lo mejor ya haciendo nuestros propios cálculos nos resulta imposible ahorrar 30 y tantos mil pesos mensuales, bueno, ¿cuánto es lo que puedo ahorrar? ¿Y de dónde puedo echar mano para complementar ese esfuerzo y acercarme lo más posible a esos 6 millones de pesos que yo busco? Y así cada quien va a tener su propio número. Y vamos a empezar con las recomendaciones o sugerencias y esta viene precisamente por el lado fiscal.
esta cuestión de las perspectivas del retiro en México, que son sumamente complejas, son tristes, son desalentadoras y es importante ser consciente de ello, porque ningún problema se va a ir porque no lo voltea a ver. Ese problema ahí está y las autoridades son muy conscientes de ello y saben que es un problema social a largo plazo. Entonces las autoridades dicen, bueno, si tú ahorras para tu retiro, yo te ayudo. Yo voy a contribuir también para que puedas acumular más dinero, porque a mí me conviene que en tu vejez tú seas una persona autosuficiente. Porque si no lo eres, simple y sencillamente, a lo mejor, con todo respeto a preferencias políticas y demás, pues vas a tener la necesidad de ir a las marchas y a todas estas cuestiones para poder recibir un apoyo económico y eso es costo financiero para el gobierno. Entonces, ¿cómo funcionan los beneficios fiscales cuando una persona ahorra para su retiro? Bueno, sabemos que todos pagamos impuestos, ¿no? Digo, todas las personas que trabajamos de forma lícita al menos, pagamos impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Pues cualquier persona que reciba salarios, cualquier persona que ejerce una actividad empresarial, como seguramente son todos nuestros compañeros, corredores públicos o muchos de ellos, honorarios, ingresos por honorarios por servicios profesionales, por rentar un inmueble, por vender un inmueble, por comprar un inmueble, por ganar intereses en inversiones, es más, inclusive por recibir ingresos por préstamos, por premios y donativos, cualquier ingreso que nosotros recibamos, estamos sujetos al pago de impuestos. Y entonces, si estamos obligados a pagar impuestos, también tenemos la oportunidad de poder hacer deducciones personales y ahorita vamos a hablar un poquito de esta parte, ¿no? Quizá uno de los principales retos que tenemos en materia de finanzas personales es que no apreciamos con la suficiente claridad que esta parte impositiva representa un gran dique en nuestros ingresos, porque dependiendo de lo que yo gane anualmente, como saben, pues me ubico en un estrato, ¿no? En donde tengo que pagar un porcentaje sobre lo que gano, impuesto sobre la renta. Y aquí en este ejercicio, en esta calculadora, que encontramos este tipo de calculadoras en Google de manera muy sencilla, calculadora de impuestos, ponemos aquí, por ejemplo, que una persona que gana 500,000 pesos en el año, pues la tasa que le corresponde de ISR es del 30%, ¿no? Si nosotros descontamos la cuota fija a la que va a tener que hacerle frente más el porcentaje del 30% por el remanente, pues vemos que aunque produjo esta persona en ese año un ingreso de 500,000 pesos, pues en términos netos se queda con una cantidad mucho menor. Y todavía, una vez que se queda con esta cantidad mucho menor de alrededor de 400,000 pesos, con esto va y compra productos y servicios en los cuales también va a tener que pagar un 16% de IVA. Y entonces esto lo que nos dice es que prácticamente la mitad de nuestros ingresos se nos van en el pago de impuestos. Y eso quiere decir que prácticamente la mitad del año, pues trabajas para pagarle al fisco, ¿no? Y no estoy aquí metiéndome en los otros 80 impuestos que existen en México y que a veces no nos damos cuenta que también tenemos que pagar, empezando por este impuesto, el IEPS, que pagamos, por ejemplo, en gasolina, que la mayoría de nosotros utilizamos. Entonces, es un mundo de dinero lo que pagamos en impuestos. Y esta es justamente una de las áreas que nosotros podemos aprovechar a través de las deducciones personales, porque dice la ley que si estamos obligados a pagar impuestos, también tenemos el derecho a deducir. ¿Y de qué nos sirven las deducciones? Y sobre todo, ¿de qué nos sirve deducir en un plan personal de retiro? Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de esto, pero básicamente la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 151, en la fracción quinta, nos habla de lo que podemos deducir las personas físicas, ¿no? Que en teoría los profesionistas independientes, pues todos entramos en esta categoría. ¿Qué es lo que podemos deducir como personas físicas? Pues la verdad es que no muchas cosas, ¿no? Y si uno es un poco perspicaz, digamos, ¿no? Se dará cuenta que muchos de estos gastos son
gastos que si uno no los hiciera, lo más probable es que tendrías que recurrir a la asistencia social para poder llevarlos a cabo, empezando por estos primeros, ¿no? Gastos médicos mayores, honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Si las personas pagamos estos servicios de forma privada, pues seguramente es porque aunque tengamos derecho, pues no vamos a ir al Seguro Social o no vamos a ir al ISSSTE, y entonces son menos gastos para el gobierno y entonces incentivo este tipo de iniciativas porque al gobierno le conviene que aunque tengas derecho a utilizar los servicios, no los uses, ¿no? Entonces, estos dos, pidiendo facturas, al presentar nuestra declaración anual de impuestos, podemos deducirlos. Para mí, en un principio, cuando yo empecé a estudiar este tema de deducciones personales, me pareció un término muy ambiguo el decir deducciones. A lo mejor alguno de ustedes también. ¿Qué demonios es eso? ¿De qué sirve? ¿Qué tanto importa? Creo que hay muchas ideas que existen en general que son muy nocivas para nosotros mismos. Una de ellas es que prefiero no deducir porque entonces el SAT se va a dar cuenta y a lo mejor viene y me revisa con más detalle mis finanzas personales, o también me ha tocado escuchar que no existen las devoluciones, que eso es pura mentira, que no te regresa nada, cuando yo tengo más de 10 años haciendo este tipo de ejercicios y siempre como relojito no he tenido mayor problema más que en una ocasión un retraso en una devolución que me ocurrió y cuando me lo terminaron regresando me pagaron intereses por el tiempo que transcurrió de cuando debían de haberlo hecho a cuando lo hicieron en la realidad. Entonces, este tema es muy importante. Intereses reales en créditos hipotecarios también se pueden deducir, donativos también se pueden deducir, gastos funerarios también son deducibles, transporte escolar, algunos impuestos locales también pueden ser deducibles. Sin embargo, nosotros en el que nos vamos a enfocar para efectos de esta sesión es en algo que se llama plan personal de retiro. Y existe también otro tipo de ahorro que no es deducible si nos hablamos de un diferimiento de impuestos, es decir, no lo voy a pagar hoy, pero lo voy a pagar el día que retire ese ahorro, un diferimiento, una deducibilidad, también existe y se conoce en la ley como cuentas especiales para el ahorro. Nos vamos a abocar al diferimiento, a la deducibilidad, porque sin duda es el más interesante. Son impuestos que voy a recuperar y nunca se los voy a tener que devolver al SAT. Entonces, esos me gustan más que impuestos que voy a recuperar y que luego los tengo que pagar cuando recupere o cuando vaya a utilizar este ahorro. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley con respecto a esta figura del plan personal para el retiro? Que repito, el gobierno es muy consciente de cuál es la perspectiva del retiro. También es en México, también es muy consciente de que si las personas no tenemos medios para subsistir en nuestra vejez, se convierte en un problema social, en una carga social, le hace carga del gobierno. Y entonces, ¿cómo puedo darte herramientas que te ayuden a ser más autosuficiente para esa etapa de tu vida? Y dice esta ley que las personas físicas, ya sean asalariadas, ya sean con actividad empresarial, pueden deducir hasta el 10% de su ingreso anual en este tipo de ahorro. ¿Cuál es el tope? Dice la ley que es hasta el 10%, con un tope a 5 unidades de medida de actualización, las famosas UMAS anualizadas. Para este 2022, esa cantidad sería 163,467 pesos. Eso sería el tope. Dice la ley lo que resulte menor. ¿Cómo hago este cálculo? Bueno, si yo gano 1,000,000, si yo gano 500,000 pesos en el año, eso es mi ingreso anualizado. Bueno, el 10% serían 50,000, el tope son poco más de 163,000. ¿Cuál es menor? Los 50. Bueno, aplico el 10%. ¿Qué pasa si mi ingreso anual es de 2 millones de pesos al año? Bueno, el 10% serían 200,000. El tope este año son 163,000. Entonces lo que puedo decir son 163. Como verán, para la inmensa mayoría de los mortales, es decir, personas que tengamos un ingreso por debajo de 1,600,000 pesos anuales, va a aplicar el criterio del 10%. Y solamente para aquellas personas que ganen más de 1,600,000 en el año,
va a aplicar este otro criterio que es el tope. Esta es una condición que financieramente ahorita vamos a ver más o menos cuál sería el efecto, ¿no? Tanto en la parte financiera como en la parte fiscal. Ahora bien, ese ahorro, nosotros, pues no es como que lo podemos poner debajo del colchón e irle a decir al SAT, oye, aquí tengo mi propio PPR y regrésame los impuestos, confía en mí que aquí lo tengo abajo del colchón y lo estoy ahorrando para mi vejez y créeme que no lo voy a tocar, ni siquiera para la tanda, ni siquiera si vienen los de Coppel y me quieren embargar, no lo voy a usar. Evidentemente eso no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar productos registrados ante Hacienda que tengan esta característica y esta cualidad. Y normalmente son productos que diseñan compañías financieras. Entonces, el PPR, además del beneficio fiscal, también tiene 3 etapas que son muy interesantes u otras 2 etapas complementarias que son muy interesantes y que también merece la pena tener en consideración. ¿Cuál es la primera? Bueno, el hecho de que este ahorro año con año lo puedo deducir. Y ahorita vamos a ver en términos prácticos qué beneficio real tiene el deducir este ahorro a través de este tipo de producto. No, ahorita llegamos a esa parte. Pero bueno, digamos que como primer elemento, un beneficio es que yo lo que ahorro a través de este mecanismo lo voy a poder deducir año con año. ¿Cuál es mi segundo beneficio? Durante el transcurso de la inversión, decíamos que hay que pagar impuestos por cualquier ingreso y los ingresos por intereses también tenemos que pagar impuestos. Bueno, cuando estos productos invierten en fondos y están registrados que su fin es el retiro, son fondos exentos, es decir, no pagan el impuesto que corresponde a esas ganancias. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero va a ir acumulándose más y no se va a quitar de la base de lo que yo estoy ahorrando, sino que va a ir sumando y al final voy a tener una cantidad mayor a que si tuviera que pagar impuestos sobre esos recursos. Y además, hacia el final del plazo, también tengo beneficios fiscales porque puedo retirar ese ahorro 100% libre de gravamen. Tenemos 2 alternativas. Alternativa número 1 es que haga un retiro total. Y ahí lo que dice la ley es que yo puedo retirar hasta 90 UMAS anualizadas en una sola exhibición y no tendría que pagar un solo peso de impuestos. Al valor de la UMA del día de hoy, más o menos esto es al poco más de 3 millones de pesos, que si yo ahorrara, por ponerles un dato ahorita, yo ahorrara 10,000 pesos mensuales durante 15 años, no junto los 3 millones de pesos. Nada más hagan la cuenta ustedes, 120,000, que sería anual, por 10, estamos hablando de 1,200,000 pesos. Yo podría hacer un retiro total de ese fondo y no tendría que pagar ni un solo peso de impuestos. ¿Cuál es la otra opción? Vamos a suponer que yo acumulé en mi fondo, así como Giselle, llegó a los 6 millones. Extraordinario, buenísimo. Tengo mis 6 millones y de aquí voy a poder empezar a echar mano durante los próximos 10, 15 años para tener un nivel de ingresos determinado. Bueno, en esos casos, pues no te convendría sacar los 6 millones porque vas a exentar los impuestos con 360 y vas a pagar impuestos sobre la diferencia, que sería mucho dinero. Entonces tienes la opción también de retirar parcialmente, totalmente exento, anualidades, ¿no? ¿Cuánto es lo que nos dice la ley actualmente? Hasta 15 UMAS anualizadas, que son poco más de 500,000 pesos. Si se fijan, Giselle podría tener esa mensualidad de 50,000 pesos prácticamente libre de cualquier gravamen y no lo va a sacar todo, sino que va a ir sacando parcialmente ese recurso. Y así también podría exentar al 100% el pago de impuestos. Entonces, cuando hablamos de deducibilidad, no hablamos de algo que eventualmente vamos a tener que regresarle al fisco. Hablamos de un beneficio que vamos a poder aprovechar durante toda nuestra etapa productiva, que no vamos a pagar impuestos sobre los intereses si se invierte en fondos que tienen esa perspectiva del retiro y que además al final tampoco voy a tener que pagar impuestos y tengo las 2 alternativas. Puedo hacer un retiro total de estos recursos o bien
puedo irlo retirando en parcialidades anuales y así exentar el 100% del pago de los impuestos. Entonces, otro de los criterios que a veces también cometemos el error es que pensamos que las deducciones personales se juntan todas los gastos con el ahorro. La realidad es que sí ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto ahí con la reforma fiscal. Sin embargo, es tan relevante esta herramienta y tan poco aprovechada y utilizada en México que yo creo que ha sido de las pocas cosas que en mi vida me ha tocado que el gobierno haga un ajuste y luego en muy poco tiempo reconozca que fue un error y vuelva a separar y dejar completamente independiente lo que es el gasto de lo que es el ahorro. ¿Qué es lo que puede deducir actualmente una persona física? Bueno, en gastos, que decíamos son tu póliza de gastos médicos, tus honorarios médicos dentales y hospitalarios, intereses reales en créditos hipotecarios y demás, dice la ley que en esos gastos tú puedes deducir hasta el 15% de tu ingreso anual con un tope a 5 UMAS. Las 5 UMAS siguen siendo lo mismo, entonces estaríamos hablando de que en gastos una persona con un ingreso que llegara al tope podría deducir casi 164,000 pesos. Y de forma totalmente independiente, sería su plan personal de retiro, en donde podría ahorrar el 10% con el mismo tope de los 5 UMAS, es decir, serían otros 163,000 pesos como tope que podría deducir también por ese conducto. Y decíamos que la cuenta especial para el ahorro es un diferimiento, no es una deducción, es decir, lo recupero hoy, pero lo vuelvo a tener que pagar cuando vaya a hacer uso de ese recurso, y ese es una cantidad fija que no se ha modificado en muchísimos años, de 152,000 pesos. Pero yo les diría que primero enfoquémonos en topar nuestras deducciones y si ya llegamos a ese momento, entonces analizamos financieramente la alternativa del diferimiento. Pero es una cantidad muy importante, ¿no? Que si nosotros sumamos estos 3 topes, pues es casi $500,000 de pesos de esos ingresos que una persona física podría deducir año con año y es una buena lana. Ahora, como les decía, el diferimiento en sí, ¿cuál es el efecto financiero que tiene? ¿No? Es decir, estos conceptos de repente fiscales no los entiendo, no es mi tema del día a día, no alcanzo a vislumbrar realmente cómo hacer tangible, ¿no? O cómo visualizar qué tan bueno o no es hacer este tipo de estrategias. Bueno, pues veamos aquí este ejercicio, una persona que gana 600,000 pesos en el año, ponemos ahí los ingresos y no tiene ninguna deducción, bueno, tendría que pagar 128,500 pesos, a diferencia de una persona que tiene el mismo ingreso, sin embargo, pues está pagando su casa, a lo mejor tiene ahí algunas otras deducciones, decíamos que es el 15% del ingreso anual, en este caso el tope son 90,000 pesos que podría deducir, supongamos que los tiene, además puede deducir en un PPR el 10%, que serían 60,000 pesos anuales, también lo hace, y entonces tiene estas deducciones por 150,000 pesos que cuando las restamos a la base gravable o a los ingresos del ejercicio previo, en este ejemplo 600, el impuesto actualizado son 84,000 pesos, ¿no? Y en este ejemplo, pues el saldo a favor que tendría esta persona que utilizó esta estrategia, pues es casi de 45,000 pesos que va a obtener en sus devoluciones o en su posterior de hacer su declaración. Y esto, si se fijan, pues es un porcentaje muy importante de los impuestos que pagó. Es decir, la diferencia entre aprovechar lo que dice la ley y no hacerlo, pues en este ejemplo son casi 45,000 pesos, ¿no? Que podrías estar recibiendo en cuanto a devoluciones por hacer uso de este beneficio que, repito, no es algo exclusivo, es algo que está en la ley y es algo que puede aprovechar cualquier persona física. Ahora, ¿cómo hago más, digamos, tangible cuánto representa el beneficio fiscal? Todavía no estoy hablando del financiero, el beneficio fiscal
de ahorrar en este tipo de productos. Y quizá nosotros con lo que estemos más familiarizados es con tener una noción o una idea de más o menos cuánto es lo que yo puedo recibir en el mercado, digamos, por hacer una inversión, ya sea porque lo ponga en el banco o porque compre CETES a través de la plataforma del gobierno de CETES Directo o porque compre fondos de inversión que invierten en acciones de empresas locales o globales, o porque ese dinero lo puse en un bien raíz y me está dando una renta y una plusvalía. Entonces, cada persona que tenga alguna estrategia de inversión o que en algún momento la haya utilizado, pues tiene una noción de cuál es esa expectativa de retorno, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, aquí sí me gustaría que me dieran alguna opinión, pues más o menos cuál es el retorno que han recibido en una inversión, digamos, segura, que no me vayan a decir Bitcoin o cosas así que son altamente especulativas y en donde realmente puedes perder tu patrimonio, sino en inversiones seguras, más o menos qué porcentaje de retorno anualizado te ofrecieron, ¿no? ¿Alguien ha hecho algún tipo de ahorro, inversión en algún producto financiero, en algún inmueble? Alguien que tenga cierta noción, más o menos, en qué invirtió y cuál fue el retorno que tuvo anual. Bueno, yo en realidad el que te comentaba es el ahorro que voy a recibir, que lo hice en dólares, entonces no sé cuál haya sido mi tasa, pero no creo que llegue yo al 30%. No, definitivamente en lo que invertiste es en un producto total y más o menos las tasas de interés que pagan este tipo de productos anualizados en dólares oscila entre el 2 y el 4%, ¿no? No es nada malo si consideramos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos pues no pagan ni el 1, pero más o menos en ese rango oscilan y bueno, al final del día es algo interesante, ¿no? Alguien más que haya invertido en otro tipo de producto financiero o en otro tipo de esquema, repito, no solamente tienen que ser productos financieros, ¿no? A lo mejor puede haber alguien que diga, mira, yo ahorré y invertí en una casita, la estoy rentando, más o menos de lo que me costó, me paga al año X porcentaje, ¿no? Entonces también es un tipo de inversión que podemos tomar como referencia, ¿no? En bienes raíces en Guadalajara, pues más o menos la renta que uno podría esperar con relación al valor del inmueble, pues también oscila entre el 5 y 10% en el mejor de los casos, ¿no? Y lo veo difícil que pueda llegar al 10%. Entonces, lo que quiero dejarles de manifiesto es que una inversión que te pague aunque no sea garantizado un 10%, un 15%, sería una inversión muy interesante, sería una inversión muy atractiva. Sin embargo, en este ejercicio, si nosotros entendemos que lo que yo invertí fueron 150,000 pesos, o bueno, en este caso son el total de mis deducciones, y que lo que recibí en contraparte fueron casi 45,000 pesos, pues hablamos que el porcentaje de beneficio o de retorno en este tipo de estrategias, pues es casi el 30%. Y esto lo estamos hablando de manera anual. Y esto lo estamos hablando de forma garantizada, que no depende de los rendimientos que dé el mercado con base en el instrumento que tú estés invirtiendo. Esto depende única y exclusivamente en cómo se hacen los cálculos bajo los criterios que fija la propia ley. Yo les puedo asegurar que después de más de 20 años en la industria de servicios financieros, y no solamente en México, sino productos globales, no existe en el mundo una sola alternativa de inversión que te garantice un retorno del 30% anual en promedio y que sea garantizado por la ley. No existe. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es, caray, si esto existe, ¿cómo lo puedo aprovechar? ¿Cómo puedo yo estar recibiendo estas devoluciones año con año
simplemente por aprovechar lo que dice la ley. No tengo que hacer nada adicional. Repito, aquí ni siquiera estamos viendo la parte financiera. En cuanto al tema financiero, sin duda, pues existen diferentes opciones, diferentes tipos de instrumentos, y cada instrumento va a tener una expectativa diferente de retorno. No es lo mismo, como les decía, ahorrar en un pagaré de un banco o adquirir instrumentos de deuda gubernamental. Prácticamente el riesgo es cero, en donde voy a tener una tasa garantizada a un plazo definido, a invertir a lo mejor en acciones de Amazon, ¿no? Específicamente voy a meter todo en una empresa que ahí le he puesto todo mi resto. A lo mejor Amazon sigue creciendo y creciendo y creciendo, o a lo mejor ya no, a lo mejor surge otra compañía que viene y ofrece un tipo de servicio de compras en línea mucho más sofisticado, y entonces pues ya el valor de Amazon y su perspectiva ya no es la mejor. Cada manera en que nosotros vayamos a invertir va a tener un diferente nivel de riesgo. La parte financiera también nos va a permitir generar rendimientos, generar utilidades. Si lo hacemos a través de este tipo de planes, la ventaja es que esos rendimientos van a ser exentos, no voy a tener que pagar impuestos sobre ellos. Y entonces al final, ¿qué es lo que tengo? Tengo un vehículo en el cual puedo estar ahorrando para reunir esos 6 millones de pesos para Giselle, o esa cantidad que cada uno de ustedes haya determinado, pero además de ese ahorro voy a tener rendimientos sobre los cuales no voy a pagar impuestos, porque así está estipulado en la ley, y año con año voy a estar haciendo una declaración que me va a estar regresando parte de esos mismos recursos que yo estoy pagando o que estoy dedicando al tema de pago de impuestos, y que si lo sumo a mi mismo ahorro, pues me va a permitir llegar más lejos, me va a permitir llegar más rápido y más fácil a mi meta, ¿no? Que la meta pues es de cada uno de nosotros. Para ir aterrizando, y con mucho gusto podemos, si hay preguntas, revisarlas y demás. Pues, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? Pues que el conocimiento siempre te va a empoderar a tomar las mejores decisiones financieras. Que lo primero que tienes que hacer es ver en dónde estás parado, si tienes derecho a una pensión o no. Si tienes derecho a una pensión, ¿cómo puedes aprovechar eso aunque hayas trabajado hace 10, 15, 20 años y no hayas vuelto a cotizar? Quizá podamos hacer algo por ti, quizá podamos aprovechar parte de la base de una pensión. No lo sé, es importante que tienes que saber en dónde estás parado. Recuerda también que si pagas impuestos, pues también puedes deducir y obtener devoluciones. Repito, no estamos haciendo nada malo. Esto es algo que está en la ley, y la diferencia pues es que algunas personas lo aprovechan y otras personas pues simple y sencillamente dejan esos 50,000 pesos año con año ahí al gobierno para que lo utilice como mejor le convenga. Sin duda, realizar una planeación fiscal de forma oportuna, pues te va a permitir maximizar estas devoluciones, ¿no? Ahí, pues nosotros recomendamos sí hacer uso de asesores financieros para la parte financiera. También, si merece la pena, asesores fiscales. No es tan complejo. Yo les diría que, pues en todos estos años, todos empezamos pues, de ceros, ¿no? Elisa no me dejará mentir, o sea, a lo mejor si yo empecé a hacer estos ejercicios hace, no sé, 15 años, quizá ella empezó a hacerlo hace 10 años, y pues todos empezamos de ceros pensando que era algo muy complejo, y luego lo haces y dices, ah, caray, está bien fácil, ¿no? Y luego, ah, caray, qué padre, mira, me cayeron 10,000, 20,000, 30,000 pesos de devoluciones de impuestos y no los esperaba, ¿no? Ya sabrás tú qué es lo que haces con esas devoluciones, si las gastas o también las ahorras. Al final del día, lo importante es no dejar ese dinero ahí en la mesa. Es algo que tú tienes el derecho a poderlo recuperar, a poderlo reclamar, y al final, si lo decides ahorrar también, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Quizá ese esfuerzo que estás haciendo para llegar a una meta muy ambiciosa de tener un fondo muy importante para esa etapa de tu vida, pues sea más fácil, si no alcanzarlo, por lo menos acercarte lo más posible, ¿no? Pues por mi parte no me resta más que agradecerles, ¿no? Por habernos permitido tener esta sesión con ustedes el día de hoy.
La verdad es que no era la intención el ahondar mucho sobre temas específicos, sino dar una perspectiva general y darles algunas recomendaciones sobre qué cosas podemos aprovechar que existen en el mercado, que existen en la ley, para poder construir este retiro que pues todos quisiéramos, ¿no? Como lo preguntamos en un momento determinado, ¿con qué porcentaje de lo que ganas hoy te gustaría tener al final de tu etapa productiva o durante tu vejez mes con mes? Pues la respuesta de todos siempre va a ser, pues con el 100%. Yo no quiero sacrificar mi nivel o mi estilo de vida. Yo quiero que sea igual o mejor. Entonces, para poder cumplir con ese objetivo, tenemos que planear y tenemos que planear oportunamente. Mientras más rápido empecemos con este tipo de planeación, con este tipo de estrategias, más factible va a ser que lleguemos a nuestra meta, por lo menos que nos acerquemos mucho a ella y no pues llegar de repente a esta edad y decir, híjole, pues no hice nada en mi etapa productiva, la verdad es que siempre pensé que no podía y ya estoy aquí, ya tengo 60 años, a lo mejor ya no tengo, digamos, un trabajo remunerado y ya no hay muchas alternativas laborales para mí, entonces pues creo que las opciones van a ser complejas, ¿no? O a diferencia, como veíamos, esos viejitos felices, ¿no? Decir, oye, pues sí me costó trabajo, como dijo Tere, ¿no? Oye, 20 años ahorrando en un plan, la verdad es que sí fue difícil. Gracias, Fernando. La verdad es que sí fue difícil, fue complejo, hubo momentos en donde dije, ya, voy a tirar la toalla, ya no puedo, lo necesito mejor para otras cosas, pero mira, esa disciplina al final, cuando llega uno a término y ve ese dinero que de otra manera te lo hubieras gastado en cosas que ahorita pues ya ni te acuerdas, la verdad es que es un gran beneficio, es decir, caray, valió la pena todo este esfuerzo, aquí está este recurso y ya no tengo que voltear a lo mejor a ver a mis chamacos, a decirles, oigan, pues échenme la mano, ¿no? Porque pues me gasté todo en ustedes y ahora les toca a ustedes gastar en mí. Ojalá que tengan hijos que les vaya muy bien, que ganen mucha lana y que se pongan la camiseta, pero yo creo que debiéramos no depender de eso, ¿no? Creo que es importante. Vamos por ahí con Elisa por si algunas personas tuvieron algunas preguntas, con mucho gusto resolverlas. Si alguien quiere abrir el micrófono, también lo podemos hacer. No sin antes pedirles un gran favor. Ahí en el chat les estoy poniendo un link. Es una encuesta muy sencillita que nos sirve a nosotros para mejorar en estas charlas, en los contenidos, en el enfoque que le damos. Nos va a ayudar mucho. Son preguntas muy sencillas de sí, no. En lo que vamos contestando las preguntas, si nos pueden ayudar a darle clic ahí en ese link y contestar las preguntas, se los vamos a agradecer infinitamente. Muchas Amiga, gracias, Enrique. Gracias. Tenemos por aquí una pregunta precisamente de la licenciada Tere. Ella dice que si aplica esto sin importar el monto de ingresos. Si quieres abrir tu micrófono, Tere, para que te amplíe la respuesta, Enrique. estás silenciada, Tere, déjame nada más. Es que estaba contestando la encuesta, por eso. No te preocupes, tú sigue contestando. Sí, aquí la pregunta era por el tema del monto, porque luego algunos van a decir, ay, a lo mejor para que me entreguen 50,000, por eso lo pregunto, pero eso sería, nuestro tope sería una devolución de hasta 50,000 o pudiera ser mayor. A lo mejor no sé si me estoy explicando. Sí te explicas. Yo te diría que para darte una respuesta muy práctica, digamos que de lo que vas a ahorrar, el ahorro no tiene un límite. Una persona podría ahorrar 100, 500, 1,000,000 de pesos mensuales, ¿no? Ojalá fuera nuestro caso y que pudiéramos ahorrar tanta lana, sería maravilloso, ¿no? Sin embargo, no todo se puede deducir, ¿no? Lo que aplica en cuanto a deducciones es, en general, el 10% de nuestro ingreso anual. Entonces, si yo gano 1,000,000 de pesos al año, yo podría deducir 100,000 pesos, ¿no? No quiere decir que nada más puedo ahorrar 100,000, quiere decir nada más que solamente puedo deducir 100,000. Entonces, el monto del ahorro no tiene un tope,
la deducción normalmente va a ser el 10% de lo que yo gano al año. Ahí, considerando que muchos de los asistentes son profesionistas independientes, pues es muy sencillo porque año con año presentamos sí o sí nuestra declaración de impuestos, revisen cuáles son los ingresos del ejercicio anterior, a lo mejor 2, 3 atrás, y ahí se puedan dar una referencia muy clara pues de cuánto es lo que pueden deducir en promedio año con año, ¿no? ¿Te queda claro, Teresita? Sí, sí. Ahorita estoy Yo terminando. tengo nada más un comentario o duda, no sé. Adelante. El trabajo de ustedes de Proactiva se llama, ¿verdad? Proactivos. Proactivos, perdón. Entonces, es asesorar, o sea, y tú hablas con mi contador o tú me dices que tengo, o sea, ya en específico, nos contactamos, o sea, ¿cómo es el procedimiento? Gracias, Giselle. Justamente ahí la encuesta es precisamente para eso, ¿no? Nuestro objetivo con Tere y con el Colegio de Corredores Públicos es dar información, ¿no? Nuestro compromiso es, no vendemos a promover ni a una compañía, ni a un producto, simple y sencillamente es brindar información que nosotros consideramos que es sumamente valiosa, ¿no? Cuáles son las perspectivas del retiro, cómo puedo tener una noción para saber cuánto necesito para tener la vejez que busco, cuáles herramientas puedo aprovechar para llegar más rápido y más fácil desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal. Y sin duda habrá muchas personas que tengan muchas inquietudes particulares, ¿no? En la encuesta justamente preguntamos si te interesa ser contactado por nuestros asesores para revisar tu caso en lo particular. Ahí nada más nos indicas, ahí nos dejas tus datos y nosotros te contactamos. Si solamente quisiste asistir a esta charla para tener la información, también bienvenido, es muy bueno. Ahí nada más dinos, no me interesa ser contactado y tan amigos, gracias por habernos acompañado en esta sesión. Ahí es muy complejo poder abordar, digamos, las particularidades de cada individuo en este tipo de sesiones y precisamente por eso abrimos esta, digamos, alternativa o este conducto para que aquellos que sí quieran ver en dónde están parados, si tienen derecho a alguna ley de retiro, cuál es el tope de deducibilidad, qué tipo de productos podría adaptarse a lo que, pues a sus necesidades o gustos y preferencias, pues eso ya lo hacemos en un 1 a 1, ¿no? Ok, gracias. A ti, Giselle. Y de todas maneras, si quieren, yo los puedo contactar, ya sea por medio de él y a alguien le interesa, yo les paso el dato de él y ella ya les ayuda, o el dato de Enrique, como ustedes gusten también. Perfecto. Muchas Sí. gracias, Tere. Sí, lo importante es eso, saber dónde estamos parados. Tenemos la información. ¿Qué vamos a hacer con la información? ¿Cómo te quieres ver de viejito? Como dijo Tere, ¿queremos ser viejitas felices o viejitos felices? ¿O queremos estar pidiéndole a nuestros hijos? Entonces, desde ahora planearlo con tiempo ahora que estamos en época productiva. Y para eso estamos nosotros, para poder asesorarlos con mucho gusto. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Por ahí, Enrique, te vamos a hacer llegar un reconocimiento. Ahí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí dice que el colegio te otorga un reconocimiento por tu participación, que es la planeación financiera de los profesionistas independientes para la obtención de una pensión de jubilación. Y la firman la presidenta del Colegio de Corredores, Karen Viviana Camarena Gutiérrez. Muchas gracias, Karen. Y el maestro José de Jesús Muñoz Navarro, el secretario del colegio. Pues qué honor y un placer para mí, Tere, haber estado con ustedes y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión y nada, pues enhorabuena y ojalá que haya sido de utilidad y sobre todo que aprovechen estas estrategias o estas posibilidades. Miren, ahí está Karen en la cámara, si quieres decir algo, Karen. Aprovechando. Muchas gracias, querida Tere. Muchísimas gracias a nuestro expositor, de verdad, Enrique.
súper interesante. Digo, todo el mundo pensamos en cómo van a ser nuestros años de jubilación, pero nunca, o bueno, no muy seguido, generamos acción para que sean años, digamos, tan felices como los que tenemos ahora, ¿no? Que estamos en esta edad productiva y de alguna manera, bueno, podemos echarle ganas y contar a lo mejor con esta energía, ¿no? Que todos tenemos para seguir, pues, dando de alguna manera o cuidando esta parte de nuestras necesidades en específico, ¿no? Entonces es importantísimo, como dicen, en el ahora pensar para el mañana, como dice el poema, para entonces, ¿no? Estar realmente previendo. Y pues bueno, muchísimas gracias por todos estos tips, por esta información y pues por permitirnos, tanto Elisa como Enrique, pues permitirnos asesoría y estar al pendiente de lo que requiramos, porque sí, en el caso de los corredores públicos, pues bueno, tenemos nosotros que construir y que invertir y que ser previsores, ¿no? Porque pues estamos haciéndolo hoy, pero también pues cuidando y previendo el mañana, ¿no? Así es. Encantados, Karen. Pues un placer, la verdad, haberlos tenido por acá y haber estado con ustedes. Mil gracias, de verdad, infinitas por este reconocimiento tan precioso y que lo vamos a poner ahí en la oficina, en un lugar muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias, Teresita, por proporcionarnos esta plática tan valiosa a través de... Gracias. No, a los expositores, pues yo nada más fui a ganar. Gracias. No, gracias. Gracias, licenciada Karen. Gracias, Tere. Gracias a todos A todos. presentes. Y qué bueno que llegaron a las... Por algo están aquí. Así que bueno. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Tere. Bonita tarde. Un Karen, abrazo. bye bye. Bye. Bye, Giselle. Bye a todos.